Buenas tardes, vamos a esperar un poquitito a ver si más compañeros y compañeras se conectan, ¿ya? La clase del día de hoy va a ser principalmente de ejercitación ya para la prueba. Vamos a trabajar con algunas de las preguntas que han aparecido dentro del cuestionario. Entonces, la idea es que en esta clase podamos ir trabajando y que ustedes se puedan preparar ya para la prueba, ¿ya? Así que voy a esperar unos últimos minutitos porque veo que somos poquitos y poquitas, así que un minutito más y comenzamos, ¿ya? Pueden estar ahí con su manual para ayudarse, pero principalmente vamos a trabajar, como decía anteriormente, con algunas de las preguntas que se han aparecido dentro de su prueba, ya de la que tienen que rendir ya esta semanita. Ya, entonces, vamos a comenzar. Veamos, la clase pasada, ¿cierto? Que estuvimos viendo lo que era una opinión fundamentada o justificada. Esta opinión siempre tiene que tener un punto de vista en el que sea válido para el otro o para la otra. Por eso es importante que ésta contenga algunas razones o uno las pueda justificar, tal como le dice ahí, por medio del por qué. Como, ¿cuáles son las razones de las que yo como emisor doy ante algún suceso o algún hecho en particular donde yo tengo una opinión establecida, en el que yo busco también intentar, puede ser ya convencer, persuadir, ¿cierto? Eso es parte también dentro de una opinión. Por eso decimos que tiene que tener validez, dar las razones y en lo posible demostrarlo con pruebas. Dábamos dimos algunos ejemplos de toma esta micro, porque en esta micro el recorrido es más corto, es más breve, entonces yo opino sobre algo, pero lo justifico. ¿Cuál es una de las razones? Es más rápido, el trayecto es más corto, entonces eso es importante cuando nosotros damos una opinión. Para esto, cuando yo doy una opinión, primero tengo que escribir mi opinión, luego respaldar mi opinión con el por qué, y también podemos utilizar conectores de una opinión, ya, para que este sea mucho más entendible y legible para la otra persona, en este caso nuestro receptor. ¿Cuáles son los conectores que se pueden incluir dentro de esta respuesta? Podemos utilizar el por qué. Recuerden que este por qué, cuando es de explicación, va junto. Cuando yo escribo el por qué de pregunta, va separado y con un tilde en la E. ¿Ya? Recordar eso también es súper importante a la hora cuando a ustedes les toque justificar alguna respuesta dentro de su evaluación. Cuando estoy justificando, siempre este conector del por qué va junto, ¿ya? ¿Qué otro conector podemos dar para explicar? Es el ya que y el puesto que. Son, son, son conectores que nos permiten a nosotros justificar nuestra respuesta. ¿Cuáles son los conectores que nos sirven para introducir al inicio? Para mí, en mi opinión, yo creo que, a mi entender o parecer, a mi juicio, según mi punto de vista, personalmente considero que.
¿Ya? Si no quiero utilizar tanto el yo, tenemos todas estas otras opciones. Personalmente, considero que. Luego, ¿cierto? Vamos agregando el conector del porque, ya que, puesto que. ¿Ya? Es súper importante cuando tengan que dar su opinión, tener esta estructura que les sirva a la hora de contestar, ya que a la hora de escribir y que otra persona lo pueda leer va a ser mucho más entendible. ¿Sí? Recordemos que ese es uno de los propósitos que hay dentro de un texto, que sea comprensible para quien lo está leyendo. Tiene que ser comprensible, coherente, tiene que haber un propósito, ¿verdad? Todo eso está dentro de nuestra situación comunicativa en la que vivimos día a día. Veamos también, esto es una de las preguntas que tengo preparada y que podamos ejercitar el día de hoy con el objetivo de que nos preparemos para el examen, ¿ya? Veamos, dice así: lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 3. Juegos tradicionales chilenos, ese es su título. Además de la cueca y los asados, en septiembre se practica el aspecto más lúdico de la idiosincrasia a través de la práctica de juegos típicos. Emboque. Tenemos una imagen. Hay que encajar la campana en el palo de madera sosteniendo con una mano el mango y lanzan la piedra acampanada, la pieza acampanada hasta embocar. Tenemos ahí la descripción del emboque. Run run. Hay que tomar el hilo y pasarlo por 2 agujeros de un botón hasta que quede en el centro y luego tomar los extremos del hilo para que se enrosque. Así, el hilo se estira y se enrosca haciendo un ruido. Tenemos el run run. Trompo. Este juego existía en la época de la antigua Grecia. Palo encebado. Consiste en trepar con los brazos y piernas por un palo cilíndrico cubierto con grasa enterrado en la tierra. En la punta estará la recompensa que pertenecerá a quien logre alcanzarla. Luche con tejo. Se debe lanzar un tejo en una casilla y saltar en un pie de ida y de vuelta sin perder el equilibrio, una serie de rectángulos dibujados en el piso, los cuales se organizan por números. Al ingreso del recorrido hay que recoger el tejo. Veamos cuáles son las preguntas. Pregunta número 1, me pueden ir escribiendo en el chat o también me encienden el micrófono y ahí vamos conversando la respuesta. 1. Según el texto, ¿cuál de los juegos existía en la antigua Grecia? Letra A, el trompo, B, el emboque, C, el luche con tejo, D, el palo encebado. Según el texto, ¿cuál debería ser la respuesta correcta? El trompo. ¿El trompo? ¿Alguien más? Palo encebado. El palo encebado. Volvamos entonces al texto. Ay. Veamos, en la antigua Grecia, aquí dice, en este juego existía en la época de la antigua Grecia y ese es el trompo. Súper bien. Letra A es la correcta, la número 1. Si ustedes se fijan, esta es una pregunta de manera explícita. Dentro del texto podíamos encontrar literal su respuesta. ¿Ya? Vamos con la número 2. ¿Cuál es el propósito del texto? Recordemos cuál es el propósito, es decir, lo global del texto. ¿Qué busca en nosotros? Letra A, informar sobre los juegos típicos chilenos. B, enseñar a jugar juegos típicos chilenos. C, convencer de jugar juegos típicos chilenos. D, narrar una
historia sobre los juegos típicos chilenos. ¿Cuál sería la respuesta correcta en la pregunta 2? La pregunta 2. Si es necesario, podemos volver al texto. La letra D. Letra D, narrar una historia sobre los juegos típicos chilenos. ¿Hay personajes dentro de esta historia? Si no está narrando una historia, ¿hay personajes? Perdón, perdón, no, 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 no. No, no, ¿Cierto? no hay Informar sobre juegos típicos chilenos. Ah, mando de los juegos típicos. Sí, habla sobre los juegos típicos, sí. Ya, aquí dijeron informar sobre los juegos típicos chilenos. ¿Cómo podría usted justificar su respuesta? ¿En qué se fijó para decir que es informar sobre los juegos típicos chilenos? Porque tanto como el luche y contejo, que está especificando de cómo se hacía, el palo cebado, en qué consistía, ya sea engasar el palo y enterrarlo en la tierra, el emboque, que era una madera acampanada con la que había que dar vuelta para que embocara en un madero o en un pedacito de palo, y el trompo, que era, ya todos conocemos, los que tenemos esta edad, ya todos sabemos de qué se están hablando. ¿Sí? No se estaba informando. Exacto. Tal como ustedes mencionan, esta sería la respuesta correcta. Informar sobre los juegos típicos chilenos. Si ustedes se dan cuenta, también dentro del inicio, acá nos empieza con esta pequeña introducción. Además de la cueca y los asados, en septiembre se practica el aspecto más lúdico. Entonces, nos da esta pequeña introducción que consiste de lo que nos va a informar. Nos informa, ¿cierto?, sobre el emboque, el run run, el trompo, el palo encebado, el luche con tejo, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que en esta situación es informar. Súper bien. Vamos con la pregunta 3. Según el texto, ¿quién gana en el palo encebado? Escriba su respuesta a continuación. ¿Qué respuesta podríamos dar? ¿Cómo podríamos comenzar nuestra respuesta? Oye, pero no hay nadie más que tenga la oportunidad de poder decir que están ahí esperándose, o no hay más que asistiendo a la clase. ¿Cómo va a ser posible A con nuestros varios, adultos? tengo a varios conectados y algo pasa hoy día, hay mayor timidez, parece. Según el texto, ¿quién gana el palo encebado? Recuerden que también estoy revisando el chat, ¿ya? Esta clase es para practicar, para ejercitar. la persona Según que el texto, gana el palo encebado es la que llega hasta el final arriba. Yo he visto eso. ¿Sí? Y comprobémoslo entonces con el texto. El texto dice acá, el palo encebado consiste en trepar con los brazos y piernas con un palo cilíndrico cubierto con grasa enterrado en la tierra. En la punta estará la recompensa que pertenecerá a quien logre alcanzarlo, ¿cierto? Tal como dice usted, quien logre llegar a la punta en este caso y saque esa recompensa es quien gana en este caso. Entonces, ¿cómo Sí. podríamos empezar la respuesta? ¿Cómo empezamos la respuesta? A partir de nuestra pregunta. Porque la pregunta es, ¿quién gana en el palo encebado? Según el texto, ¿cierto? ¿Cómo empezamos la respuesta para que sea completa? El ganador que logre llegar a la cima tendrá la recompensa, digamos. Entonces, podríamos decir, quien obtenga, tal como decía la compañera ahí, ¿cierto? Quien obtenga o quien gane este juego, para no utilizar siempre las mismas palabras, quien gane este juego deberá llegar a la punta y sacar, en este caso, la recompensa, ¿cierto? Siempre recordemos ir aludiendo hacia la pregunta. Vamos ahora con este texto también. Atención.
La contadora de películas, Hernán Rivera Letelier. Como en casa el dinero andaba a caballo y nosotros a pie, cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo con el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, se juntaban las monedas una a una, lo justo para un boleto, y me mandaban a mí a verla. Después, al llegar del cine, tenía que contárselas a la familia reunida en pleno en la pieza del living. Era lindo, después de ver la película, encontrar a mi padre y a mis hermanos esperándome ansioso en casa, sentado en la hilera como en el cine, recién peinaditos y cambiados de ropa. Mi padre, con una manta boliviana sobre sus piernas, ocupaba el único sillón que teníamos y esa era la platea. En el piso, o a un costado del sillón, relumbraba su botella de vino rojo y el único vaso que quedaba en casa. La galería era esa banca larga de madera bruta, en donde mis hermanos se acomodaban ordenadamente de menor a mayor. Después, cuando algunos de mis amigos comenzaron a asomarse por la ventana, eso se convirtió en el balcón. Yo llegaba al cine, me tomaba una taza de té rapidito, ya que me tenían preparada, y comenzaba mi función. De pie ante ellos, de espalda a la pared pintada a la cal, blanca como la pantalla del cine, me ponía a contarles la película, de pe a pa, como decía mi papá, tratando de no olvidar ningún detalle, ningún argumento, ni de los diálogos, ni de los personajes. Por cierto, aquí debo aclarar que no me mandaban a mí al cine por ser la única mujer de la familia y de ellos. Mis padres y mis hermanos, unos caballeros con las damas. No, señor, me mandaban porque yo era la mejor que todos ellos contando películas. Como se oye, la mejor contadora de películas de la familia. Luego pasé a ser la mejor de la corrida y al poco tiempo la mejor del campamento. Que yo supiera, no había nadie en la oficina que me ganara contando películas. De cualquier tipo, de cowboys, de terror, de guerra, de marcianos, de amor. Y por supuesto, mexicanas, que a mi papá, como buen sureño, eran las que más le gustaban. Y fue justamente con una mexicana, de esas bien cantadas y lloradas, que me gané el título, porque el título hubo que ganárselo. ¿Cómo creen que fui elegida por mi taller? Por mi talle, ¿verdad? ¿O creen que fue elegida por mi talle? Veamos. Pregunta 4. ¿En qué se fijaba el padre para escoger la película de la niña que la niña iría a ver? Letra A, en el tipo de película. B, en el valor de la entrada. C, en el nombre de actor o actriz protagonista. D, en el día que la película llegaba a la oficina. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la pregunta 4? ¿En qué se fijaba el padre? La C. La C, en el nombre del actor. En el tipo de película. Ya, vamos ahí. Hay algunos que dicen que es la C, otros la A. Sí. C. Ya. Aquí en el chat hay una compañera que escribió que es la C. Comprobemos. La 4 es la letra C. Aquí en una parte dice, ¿cierto?, explícitamente al inicio, cuando a la oficina llegaba una película que a mi padre, solo por el nombre del actor o de la actriz principal, le parecía buena, juntaban las monedas una a una. Tal como menciona, la letra C es la correcta. Vamos con la número 5.
Tal como les decía hace un rato atrás, cuando escribimos una pregunta, el por qué, ¿verdad?, va separado y con tilde la E. No es pregunta. Y cuando ya es de explicación, o para justificar más bien, va ese por qué junto. Pregunta, ¿por qué a la niña siempre era elegida para ver las películas al cine? Escriba la respuesta a continuación. ¿Cuál sería nuestra justificación? ¿Por qué a ella siempre se le elegía? Porque era la más apta para recordar los detalles de la película y contarlos prácticamente como era. Exacto, tal como dice ahí Miriam, y súper bien cómo empezó a justificar su respuesta, porque ella era en este caso la más apta, en la que recordaba todos los detalles, ¿verdad?, de la película a la hora de tener que contarla. Súper bien ahí, Miriam. Vamos con la número 6. La número 6. ¿Cuál es el propósito del texto? Ya, esta hay que fijarse bien, principalmente por la globalidad, ¿ya? No por una parte en específico, sino la globalidad del texto. ¿Cuál es el propósito del texto? Informar sobre la actividad de la protagonista. B, convencer a los lectores del por qué ella es quien debe ver y luego contar las películas. C, persuadir a su familia para que escuchen sus relatos. D, entretener a los lectores con la narración. Entretener a los lectores con la narración. ¿Ya? Entretener. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Veo el chat, ahí ya dijeron letra D. ¿Alguien tiene otra respuesta? Letra D, también me escribieron ahí, Valeria. Veamos, entonces. En este caso, en la pregunta 6, la letra D es la correcta. Uno se podía haber confundido quizás, ¿cierto?, cuando ella empieza a dar las razones del por qué es la contadora de películas, pero la globalidad del texto, ¿cierto?, el propósito principal es entretener a los lectores con este pequeño fragmento. Así que muy bien, chicas, ahí las que lograron poder discriminar una parte de un fragmento en relación a todo el texto. Ya, vamos con este otro texto, donde también vamos a tener que analizar algunas situaciones donde hay información explícita e implícita. Ejercitación para el examen. El fragmento es: hace mucho tiempo en China, perdón, había dos hermanas que eran tejedoras de seda. Un día, una niña, seguida de numerosos criados, entró en la tienda. «Quiero una túnica», dijo. «Cada una hilará 20 yardas de la mejor seda que tenga. Después, yo elegiré la que quiera. Vendré a buscarla en 2 días». Las hermanas Siwo y Sun se pusieron a trabajar. Durante 2 días hilaron seda. Sun alardeaba una y otra vez: «Yo trabajo mucho mejor que tú». Siwo solo respondía: «Se debe trabajar con cuidado para hilar la seda». Después de 2 días, la señora regresó. Mientras observaba la seda de Siwo, ella se disculpaba: «Solo logré hilar 15 yardas de seda». «Señora», interrumpió Sun, «yo hilé 20 yardas de seda». La señora observó la seda de Sun. «Con la seda de Siwo se podrá elaborar la túnica más bonita». Vamos a ver cuáles son las preguntas. ¿Qué palabras del cuento sugieren que la señora es rica e importante? Letra A. Las hermanas Siwo y Sun se pusieron a trabajar. B.
se debe trabajar con cuidado para hilar la seda. C, seguida de numerosos criados. D, yo elegiré la que quiera. ¿Cuál de esas aluden a que en este cuento la señora es rica? La B. La D de dedo, yo elegiré la que quiera. B. B, ya. Se debe trabajar con cuidado para hilar la seda. ¿Ya? Yo creo que es la que, donde la señora dice, yo elegiré la seda. ¿Ya? Tenemos la B y la D. ¿Alguien tiene otra? Recuerden que menciona la pregunta donde nosotros podamos evidenciar que ella es rica. No darle una interpretación. Tenemos que evidenciarlo. ¿Ya? A ver, ¿qué otra? ¿Alguien sugiere otra o nos quedamos con esas dos? Voy a ir. Letra C, me dicen acá. Valeria me escribió letras D y C. La C porque era seguida de numerosos criados. ¿Ya? Los criados eran las personas que tenían adinerado, usaban criados que posteriormente fueron llamados esclavos. Los criados antes los criados. Exacto, tal como mencionan, y que aparece además explícitamente, y uno no le tiene que dar una doble interpretación, la letra C sería la correcta, seguida de numerosos criados. ¿Quiénes tenían criados en este caso? Las personas que tenían mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Súper bien. Porque si nosotros vemos la letra B, se debe trabajar con cuidado para hilar la seda. Ahí no nos menciona ninguna parte de, quizás como una sugerencia que la señora podría dar, pero cualquier persona podría dar esa sugerencia de que se debe trabajar con cuidado, en este caso, la seda. Y la letra D, yo elegiré la que quiera, también da más bien para una interpretación más que un hecho. ¿Ya? Vamos con la 2. ¿Qué frase del cuento sugieren que Sun es vanidosa? Pensemos, ¿qué significa la palabra vanidosa? La letra A, Sun alardeaba una y otra vez. ¿Ya? Sun alardeaba una otra vez. Veamos la B, dice, con la seda de Siwo se podrá elaborar la túnica más bonita. Letra C, la señora observó la seda de Sun. Y letra D, yo hilé 15 yardas de seda. Primero, la letra B, ¿podría ser? Si empezamos a analizar cada pregunta. La letra B, ¿podría ser? Sí, podría ser, profesora. ¿Por qué la letra B sí podría ser? Si no están Porque hablando de como- Zoom. Ay, chuta, es que como ella era vanidosa, siempre como que iba a elegir lo más lindo. Ya. A ver, expliquemos eso un poquito, como Sun era vanidosa. ¿Quién nos hace esa pregunta? ¿Con la seda de Siwo se podrá elaborar la túnica más bonita? A ver. La señora. La señora, ¿cierto? La señora, en este caso no es Sun, no va dirigido hacia ella. Súper. Veamos. La letra C, la señora observó la seda de Sun. Sí, la observó. ¿Y qué pasó cuando la observó? ¿Y algún comentario? ¿O es una acción directamente de Sun? En este caso, La observó y dijo que la letra de la seda de Siwo servía para hacer la túnica más bonita. exacto, ¿cierto? Solamente se enfocó hacia lo de Siwo y no realmente a lo de Sun.
Y la última, yo hilé 15 yardas de seda. ¿Quién decía eso? ¿Quién lo dijo? Tun. Yo hilé 15 yardas de seda. ¿Eso lo dijo Sun? ¿Segura? Ay, ella fue la que dijo que había hilado mucho, más que la otra. Vamos a ir analizando esta respuesta. Alguien había dicho que era la letra A. Efectivamente es la A. Yo quería hacer este análisis para que también vayamos descartando según lo que aparece dentro del texto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice yo hilé 15 yardas de seda, en esta parte, yo hilé, aquí en la Zoom, perdón, dice yo hilé 20 yardas de seda. ¿Ya? En cambio, Shiwo en este caso no había logrado en su totalidad hacer las 20 yardas. Aquí dice, solo logré hilar 15 yardas de seda. En este caso era de Shiwo. Entonces, por eso, inmediatamente queda descartada la letra D. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén respondiendo la pregunta, vayan analizando también a través del texto. ¿Qué persona o qué personaje dijo esto? ¿Dónde lo puedo encontrar? Entonces, por eso quería hacer este ejercicio del descarte. Uno va descartando por, en este caso, quién lo dijo o cuál fue el contexto, ¿cierto? Y tal como habían dicho, la número 2, la letra A es la correcta. Ya. Número 3. ¿Qué palabras del cuento sugieren que la seda de Shiwo había hilado era la mejor? A. Quiero una túnica. B. Después de 2 días, la señora regresó. C. Con la seda de Shiwo se podrá elaborar la túnica más bonita. D. Yo trabajo mejor que tú. ¿Cuál sería Sí. la C? Mencionan que es la C. ¿Alguien más? La C. C. Ya. Reviso aquí el chat. ¿Cuál podría ser la correcta? Vamos a ver si es la C. Excelente. Letra C. Yo con la seda de Shiwo se podrá elaborar la túnica más bonita. Si ustedes también se fijan, estas preguntas y respuestas son a nivel explícito. Están todas dentro del texto. La anterior algunas tuvimos que justificarlas, otras también eran a nivel explícito. Entonces, ese tipo de preguntas pueden ustedes también encontrar dentro de la prueba. Veamos, vamos a hacer un pequeño cuestionario con algunas preguntas y la idea es que ustedes puedan encender el micrófono y ir respondiendo y ahí van a ir apareciendo las preguntas. Estas preguntas son más bien abiertas, entonces por eso la idea es que las podamos conversar. Ya, ¿qué es un texto? ¿Cómo podríamos definir esa pregunta? Vemos a una de las primeras clases. ¿Qué es un texto? Algo breve, conciso, que ustedes puedan señalar sobre qué es un texto. Veo el chat, a ver si alguien puede escribir su respuesta. Un texto, profe, es un pequeño párrafo donde se va a tejer una historia o una noticia. Ya. Sí, súper, ahí hay elementos importantes, ¿cierto? En este caso, de escritura, puede ser una narración, puede ser más bien informativa, ¿sí? Veamos, ¿qué es un texto? Es un escrito que tiene sentido completo. Recuerden, tiene que ser coherente y no necesita ser explicado. Por eso decimos que tiene que ser completo, legible, coherente.
Súper. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué elementos puede tener un texto extenso? Recuerden, ¿cuál es su estructura? 3 elementos principales, ¿cuáles podrían ser? Recuerden cuál es una estructura dentro de un texto. ¿De qué se compone? Puede ser policial, noticia. Esos son los tipos de o... textos. Ojo con eso, son los Ah, tipos de perdón. ¿ya? Ya. Cuando hablamos de los elementos, es cuando yo veo un texto y la gran mayoría puede tener ese formato. El título. Ya, contiene título súper bien. Contiene título, Dibujos, imágenes, excelente. Y nos falta algo. Tenemos el título, imágenes, ¿y qué va entre medio? Entre medio de todo eso. Donde van las palabras. La información. ¿Ya? Información, y eso puede estar escrito en párrafos. ¿Ya? Esos son los principales elementos que tiene un texto. Un título está compuesto de párrafos e imágenes. ¿Sí? Eso es lo principal dentro de un texto. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué tipo de información podemos encontrar en un texto? Voy a dar una pista. Hemos trabajado con 2. Y esto, si no me equivoco, fue la primera y la segunda clase. ¿Qué tipo de información? Y lo estuvimos trabajando ahora también con las preguntas. Una noticia. La primera. Esos son tipos de textos. Y nos están diciendo tipo de información. Policial, cuando se hablaba del femicidio de las mujeres en Sonora. Ya, ahí me están diciendo un tipo de texto, y cuando me están narrando eso, o más bien nos están informando sobre esos hechos, son a nivel textual, o uno los va interpretando. ¿Cómo se llamaba ese tipo de un información? explícito. Excelente. Noticia. Explícito. Entonces, la Bien, Ingrid. información en un texto puede ser explícita o también implícita. Lo explícito, ¿cierto?, es lo que nosotros vemos de manera objetiva, está literal, como en las preguntas de ahora, ¿verdad? Lo implícito, lo que no está escrito, y nosotros como lectores tenemos que darle también una interpretación desde nuestros conocimientos previos con la información que además nos entrega el texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de información podemos encontrar? A nivel explícito e implícito. ¿Ya? Eso es recordar. Esto lo vimos como en las primeras clases. Si no me equivoco, en la clase 1 y 2. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué podríamos decir sobre una inferencia? ¿A qué palabras se les viene a la cabeza cuando hablamos de una inferencia? Busquemos un sinónimo de esa palabra. A ver, voy a ver el chat aquí. Una inferencia sería como deducir, y también puede llevar a cabo lo que se explica en un texto. Ahí utilizó una palabra clave que es deducir. Una inferencia es una deducción, ¿sí? Es lo que nosotros podemos también decir, darle una interpretación para poder enfrentarnos a lo que va a pasar dentro del texto. Súper bien. Entonces, ¿qué es una inferencia? Una palabra clave o un sinónimo, podríamos decir que es una deducción. Estamos aquí refrescando un poquito la memoria. Pregunta 5. ¿Cuáles son los 3 propósitos que pueden tener los textos? Esta fue como en la clase 4 más o menos. Voy a dar una pista. Aquí ya dice explícitamente 3. Son 3 principalmente. Entretener.
Entretener. Súper. Informar. Informar. Y nos falta ya la última. Wow, se me olvidó. Reflexionar. Está cerca de reflexionar, pero más bien busca una de sus formas de expresarse es a través de dar razones. De dar razones, justificar. ¿Cuál es esa? Informar. Ya dijimos que era informar, entretener, solamente nos falta la última, que tiene que justificar, dar La razones. conclusión. Conclusión, en este caso, no es su propósito. Las conclusiones están dentro de la estructura, ¿cierto? Cuando la damos a conocer en un texto argumentativo. Falta uno. Una información. Ya está. Estamos hablando de propósito. Dijimos informar, entretener. Expresar ideas. Cuando yo estoy informando, estoy expresando ideas. Cuando estoy Aprender. entreteniendo, también estoy expresando ideas. Cuando yo doy una razón a una persona para, que no puedo decir la palabra, para que piense y opine lo mismo que yo. Le doy razones, justificaciones, pueden ser científicas, desde la moral. La vimos en una de las últimas clases. ¿Qué es lo que busca esa persona? ¿Convencer? Convencer. Súper bien. Costó, pero se logró. Entonces, informar, entretener, convencer y o persuadir. ¿Sí? Ah, Cuando yo trato de convencer, lo hacemos desde hechos concretos, ¿cierto? Desde estudios puede ser, y persuadir es más desde la emotividad, ¿ya? Por eso decimos que es convencer y o persuadir, según en el caso en el que se encuentre. Como lo vimos en una de las clases, donde el niño quería persuadir a su padre para poder salir hasta más tarde en una fiesta. Y le daba cuáles eran las razones, ¿verdad? Cuál era su tesis principal, era salir, quedarse hasta las 2 de la mañana. Sus argumentos era que el papá lo dejaban salir hasta más tarde, y también otro de sus argumentos es que sus amigos los dejaban. Entonces, esa era un ejemplo de persuadir, ¿sí? Desde la emotividad. Así que recuerden, ¿cuáles son estos 3 propósitos que hemos trabajado? Informar, entretener, que ha sido principalmente dentro de narraciones. Informar puede ser por medio de una noticia, de un artículo, de una infografía, también vimos en la primera clase. Eso principalmente, esos son los tipos de texto que hemos ido analizando para poder determinar cuál es su propósito. Ya, súper bien. Costó un poquito en convencer, pero lo lograron. Vamos a la pregunta número 6. Ya, por aquí me habían escrito imaginación. Si nosotros, me escribieron imaginación para las 5 de los propósitos, si hablamos de la imaginación, se logra clasificar más en entretener, ¿ya? Pero no es como un propósito propiamente tal, la imaginación, ¿ya? Sino que va más ligado a la entretención, ¿ya? Para ir resolviendo esa duda. Pregunta 6. ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué son los sinónimos? Con una palabra podemos definir lo que es un sinónimo. ¿Los escucho? ¿Las escucho? ¿Es como tiene el mismo significado de otras palabras? Ya, súper. Tiene el mismo o similar significado, ¿sí? Los sinónimos son las palabras que tienen significados parecidos. Por ejemplo, un sinónimo de hermoso, bonito, bello, ¿verdad? ¿Cómo podemos inferir el significado de una palabra poco conocida? Esto fue como en la clase 4 más o menos.
4 o 5. ¿Qué deberíamos hacer para poder inferir un significado? ¿Alguien que recuerde? Ya. Para poder inferir un significado desconocido, tenemos que leer muy atentamente la oración o en el contexto en el que está esa palabra que nosotros no conocemos. A veces está literalmente en la oración o a veces puede estar también en el otro párrafo, ¿ya? Espero a todos y a todas que les vaya muy bien en su evaluación. Fue un gusto poder haber participado con ustedes en estas clases, así que les deseo el mayor de los éxitos esta semanita que van a estar realizando sus pruebas. Un abrazo, que estén bien, tengan una buena noche. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén Profe, ¿ya bien, te lo que les vaya envían? bien. ¿Cómo? Gracias, envían? profesora. Ay, justo hablaron 2 personas. ¿Sí? Envía esto que hicimos ahora, ¿cierto? ¿Sí está grabada? ¿Sí? Sí, todo queda grabado. Y me estaban diciendo que a ustedes les mandaban el link después de la Ah, ya. grabación. ¿Ya? Que Ya, estén muchas bien. gracias. Chao, Chao, buenas Chao, gracias, profesora. Gracias, compañero Chaito. Gracias, gracias. Chao, gracias a todos.